Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 10 de septiembre de 2021. Bueno, a ver, semana de toma de ganancias. Aún la verdad es que obviamente no llega a ser una corrección, incluso si tomamos la medición, vemos que desde el récord histórico ha bajado menos de un 2%. Recuerden que hasta un 5%, que sería más o menos por acá, estamos hablando de una toma de ganancias, o sea, un movimiento normal de los mercados con mayor o con menor volatilidad, pero es un típico movimiento como el que vemos acá en forma de serrucho de los mercados, como van, bueno, los activos financieros que van subiendo y bajando. Ya más de un 5% de baja, tendríamos ya sí que estar hablando de una corrección menor. Así que bueno, veremos a ver qué pasa durante las próximas semanas. Bueno, como ya dije la semana pasada, en algún momento vendrá una corrección y por favor no tenemos que asustarnos si la causa de esa corrección no es lo suficientemente grande como para llevar a Estados Unidos a una recesión. O sea, sí puede ser que venga el tapering de la Fed, puede ser que no sé, que aparezca algo que todavía no tenemos en el radar y que haga que las acciones bajen. Bueno, o sea, la semana pasada ya expliqué que el tapering no tiene el poder para llevar a Estados Unidos a una recesión y obviamente que si la Fed se da cuenta que exagera, va a volver para atrás. O sea, ya pasó en 2018 que la Fed dijo que iba a subir las tasas de interés. El mercado consideraba que no había razones, el empleo no estaba empujando la inflación al alza, el crecimiento económico tampoco era muy acelerado. El mercado consideró que la Fed estaba exagerando con esta suba de tasas, se lo hizo saber durante la última parte de 2018 y la Fed en 2019 dijo, ok, escuchamos al mercado, vamos a empezar a bajar las tasas porque la hemos subido innecesariamente. Bueno, acá pasaría algo similar, o sea, si la Fed dice, bueno, vamos a hacer el tapering y el mercado le empieza a responder como que no le gusta la idea, la Fed va a dar marcha atrás, o sea, consideremos que el tapering va a estar descontado en los precios desde antes de que suceda, porque el mercado vive de eso. O sea, ¿de qué vive el mercado? ¿De qué viven los inversores? De lograr anticiparse descontando en los precios lo que va a suceder. O sea, lo que va a suceder ya sea con la economía, ya sea con la política, ya sea con los drivers de cada sector, de cada industria y en última instancia de cada empresa. O sea, a eso es justamente a lo que se dedican los inversores. Y entonces, si la causa a la cual se le atribuye la recesión no tiene el poder suficiente como para llevar a Estados Unidos a una recesión, bueno, será una baja temporal ligada a un sentimiento inversor. Y tal vez alguno puede pensar que yo exagero diciendo, bueno, ¿cómo vamos a considerar que sucede algo y creamos que el mercado alcista se va a terminar? Bueno, se sorprenderían de lo que es capaz el sentimiento inversor. Vuelvo a repetir lo que decía, en 2019 Trump ponía aranceles por 250 mil millones de dólares, que es una gota en el océano comparado con el tamaño de las economías de Estados Unidos y de China, y uno veía en redes sociales, en portales de noticias financieros, gente preocupada que el mercado alcista se podía terminar, que podría llegar una recesión, bueno, o sea, totalmente fuera de escala. Así que no nos sorprendamos, o sea, siempre que viene una recesión, una corrección, determinemos a ver si efectivamente la causa que se le atribuye tiene el poder suficiente como para llevar a Estados Unidos a una recesión. Si no, será una baja temporal ligada a un sentimiento inversor que durará entre 1 y 3 meses y después el mercado se recuperará. O sea, entendamos lo siguiente, los mercados alcistas en mercados desarrollados, en países desarrollados como Estados Unidos, son muy difíciles de matar. O sea, no, o sea, a veces parece que se le atribuye a los mercados alcistas una fragilidad muy grande, y no es así. O sea, los mercados alcistas suelen ser muy robustos porque están ligados obviamente a empresas y a factores de la economía. Así que tiene que venir una causa muy fuerte para ser capaz de destruir los buenos fundamentos de tanta cantidad de empresas y, digamos, destruir una gran cantidad de PBI de al menos
varios cientos de miles de millones de dólares como para poder llevar a un país tan grande como Estados Unidos a una recesión. Así que, o sea, ¿qué es lo que quiero que quede claro con esto? Que nuestra configuración mental, cuando invertimos en un mercado desarrollado como Estados Unidos, que tiene una economía tan dinámica, diferente a la de otros mercados desarrollados como puede ser Europa o puede ser Japón, nuestra configuración mental al invertir en Estados Unidos tiene que ser por defecto alcista. O sea, no es que yo sea un ingenuo, que si ven todos los informes a lo largo de este año, como que me vuelvo siempre como muy repetitivo, como diciendo es alcista, o sea, vamos para arriba, o sea, esto va a mejorar, las acciones van a seguir subiendo. O sea, no es que soy un ingenuo que soy todo el tiempo alcista porque, bueno, no tengo en cuenta otros factores que pueden estar amenazando el mercado, sino básicamente, o sea, soy alcista porque, a ver, miro los fundamentos de la política y de la economía, y lo que me indica el rumbo de la economía de Estados Unidos y el estancamiento que hay en la política de Estados Unidos, que impide que la política de Estados Unidos se meta a regular empresas, a cambiar las reglas de juego, que eso es básicamente lo que no le gusta al mercado. Bueno, veo un contexto económico en Estados Unidos, donde gracias a que el Congreso está más empatado que casi nunca en toda su historia, es casi imposible que salga del Congreso algún tipo de ley que cambie las reglas de juego, generando ganadores y perdedores. O sea, tengan en cuenta eso, que por más que haya ganadores y perdedores en alguna ley que salga del Congreso de Estados Unidos, en el neto, digamos, en el general, al mercado no le gusta que se cambien las reglas de juego, ya sea que se beneficie a algún sector o que se perjudique a otro, al mercado no le gusta. Entonces el mercado suele tomar a mal los cambios de reglas de juego, cuando hay algún tipo de ley que modifica el contexto, digamos, en el cual se desenvuelven las empresas de Estados Unidos. Entonces, yo tengo un contexto donde es casi imposible que por lo menos durante un año más o incluso un año y medio más salga del Congreso de Estados Unidos algún tipo de ley que modifique las reglas de juego. Y la marcha de la economía sigue bien, se está creando empleo y se está retomando la senda de crecimiento lento pero constante que teníamos hasta principios de 2020, finales de 2019, bueno, ¿qué es lo que yo puedo concluir? Que el escenario más probable es que durante los próximos 12 meses las empresas de Estados Unidos sean capaces de crear valor para el accionista. Entonces tiene sentido que yo esté invertido en empresas de Estados Unidos. Entonces yo, digamos, por defecto soy alcista con Estados Unidos, porque el mercado dinámico que tiene me genera la probabilidad de que las empresas sean más capaces de crear valor para el accionista durante los próximos 12 meses que destruirlo. Entonces, no es que esté omitiendo factores negativos que puedan estar pasando, sino que, bueno, uno cuando ve los factores negativos, los pondera, se fija a ver cuál es la probabilidad de ocurrencia y cuál es el efecto que podrían tener, y bueno, ahí saca cada uno sus propias conclusiones. En mi caso, yo veo que los factores negativos que podrían llegar a venir, como puede ser el tapering, no tienen el poder suficiente como para matar a este mercado alcista, y que aún así, si la Fed exagera, va a dar marcha atrás como ya la dio en 2019 cuando se dio cuenta que había exagerado con la suba de tasas en 2018. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora, y por eso que justamente sigo siendo alcista y sigo estando invertido en Estados Unidos y con optimismo de cara a los próximos 12 meses. Entonces, digamos, cada corrección de mercado que no tiene una causa suficiente como para llevar a Estados Unidos a una recesión, yo diría que es una gran oportunidad de compra que nos está ofreciendo el sentimiento negativo de los inversores cuando se apodera del mercado y tenemos correcciones. Entonces, ante una corrección del mercado, veremos qué pasa con esta baja que estamos viendo, a ver si se prolonga. Ante una baja del mercado, no sé, del 8, del 9, del 10%, ahí el mercado, si yo me fijo cuáles son las razones por las cuales el mercado está bajando, veo que es una causa meramente temporal que eventualmente va a desaparecer, digo, bueno, listo, es oportunidad de compra y aprovecho para posicionarme a precios menores. Así que bueno, a ver, en definitiva, el contexto en Wall Street continúa estando bastante tranquilo. Vamos a ver qué pasa durante este mes, a ver si efectivamente tenemos una toma de ganancia o no. Así que bueno, aprovecharé para hacer un breve resumen de la situación y después voy a hablar un poco de Argentina. Y bueno, a ver, desgraciadamente no puedo decir muchas cosas nuevas, así que voy a estar repitiendo un poco.
bueno, nos encontramos en una economía como la de Estados Unidos que se está moviendo nuevamente hacia un escenario de lento crecimiento económico. O sea, no se asusten si hay artículos periodísticos, si hay gente en redes sociales que dice, uy, cuidado porque el crecimiento de Estados Unidos se está desacelerando, porque es absolutamente lo normal. O sea, lo anormal es lo que vimos a lo largo del último año y medio. O sea, lo normal es justamente el contexto al cual tenemos que volver, de Estados Unidos creciendo lentamente como país desarrollado, tal como lo venía haciendo durante los últimos años. O sea, 2019 fue un año de crecimiento bastante lento para la economía, creció 2 y pico, y sin embargo el Standard & Poor's subió 31,5%. Así que es falso que alguien afirme que se necesita que la economía de Estados Unidos crezca mucho para que las acciones suban. No, no es necesario. O sea, la economía de Estados Unidos puede estar creciendo en términos reales un 1%, y aún así las acciones pueden tener un excelente rendimiento, como ya lo han demostrado a lo largo de las últimas décadas, podría decir, e incluso durante la década de 2010 a 2020 hubo varios casos donde la economía de Estados Unidos creció poco en términos reales, y sin embargo el Standard & Poor's, las acciones en general, tuvieron bastante buenos rendimientos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es volver al contexto que tenía Estados Unidos a finales de 2019 y a principios de 2020, antes de que justamente irrumpa el COVID. En ese contexto, como ya lo he dicho anteriormente, las empresas que más se benefician son las que justamente crecen en contextos de crecimiento económico lento. O sea, aquellas empresas que no son dependientes del ciclo económico para crecer. Entonces, teniendo esto en cuenta, pensemos en sectores e industrias que están en crecimiento, o sea, sectores que están creciendo, industrias que están creciendo, ya sea por fundamentos de fondo de largo plazo o por alguna coyuntura de corto plazo. O también podríamos llegar a pensar en algunos sectores, en algunas industrias que ofrecen productos y servicios cuya demanda es más inelástica. En este caso, por ejemplo, el sector de consumo básico no calificaría, porque si bien es cierto que sí, efectivamente, o sea, los productos y servicios que ofrecen las empresas de este sector, del sector de consumo básico, sí es verdad que en muchos casos tienen demandas bastante inelásticas, pero no son sectores e industrias que estén en crecimiento. Si ustedes se retrotraen a la historia de Wall Street, van a ver que una de las burbujas famosas que hubo fue en la década del 70, una burbuja que se llamaba de las Nifty 50. Si lo buscan en Google y ponen Nifty 50, ambas palabras terminan con Y, van a ver que fue una burbuja temporal que no duró tanto, que básicamente la narrativa que formó esa burbuja era, bueno, compremos empresas como Procter & Gamble, compremos empresas como Coca-Cola, empresas que hacían productos básicos de consumo, porque son productos que la gente siempre los va a necesitar y por lo tanto son empresas que van a estar siempre en crecimiento. O sea, la narrativa era esa, porque encima justamente era la época donde estas empresas se estaban expandiendo, no solo en todo Estados Unidos, sino también ya a lo largo del mundo. O sea, ya Europa se había recuperado, ya Japón se había recuperado, entonces estas empresas que ofrecían productos de consumo básico, en muchos casos eran alimentos o productos para el cuidado del cuerpo. Bueno, pensemos, ¿no?, en empresas esas como Procter & Gamble, por ejemplo. Entonces la narrativa era esa, estas empresas ofrecen bienes y servicios que son fundamentales para la vida cotidiana, por lo tanto son empresas que van a estar siempre creciendo. Y bueno, llegaron a precios increíbles, que por supuesto después de eso sobrevino una baja también bastante fuerte. Entonces, en este caso no cuenta, o sea, el sector de consumo básico fue un sector growth, o sea, fue un sector en crecimiento, que eventualmente, cuando ya el mundo se desarrolló en su gran mayoría, pasó a ser un sector value. O sea, si hoy a mí me preguntan cuáles son sectores growth, cuáles son sectores en crecimiento, yo digo, bueno, sector tecnológico, sector de comunicaciones, sector de consumo discrecional y sector de la salud. Pero ahí ya tengo que entrar un poco en algunas industrias. En la industria, por ejemplo, de biotecnología y de tecnología médica, sería de
de aparatos médicos, esa sí está en crecimiento, pero la de las farmacéuticas claramente no, sobre todo al estar dominado por empresas que son muy grandes como Pfizer, como Johnson Johnson, por ejemplo. Entonces, lo que tendríamos que estar buscando en un contexto como este, de final de mercado alcista, como ya vengo diciendo en varios informes, es justamente ese tipo de sectores. O sea, sectores que contienen industrias y que contienen empresas que están creciendo por sus propios fundamentos y que por lo tanto no son tan dependientes de que crezca la economía. Porque, por ejemplo, el sector financiero es un sector que, bueno, todavía los analistas no se ponen muy de acuerdo en si es un sector cíclico o si es un sector intermedio, porque, por ejemplo, durante la crisis de las .com, por ejemplo, en todo el año 2000, 2001, 2002, el sector financiero no anduvo muy mal. Está bien que ahí hay que tener en cuenta que la burbuja de las .com fue una burbuja muy focalizada en el sector tecnológico y no se propagó al resto de la economía como sí pasó con la crisis financiera de 2008. Entonces, sectores como el de materiales, por ejemplo, sí es un sector que depende mucho del crecimiento económico. Entonces, si hay un crecimiento económico lento en el mundo en general, el sector de materiales sí se ve bastante afectado. Lo mismo que pasa con el sector industrial. El sector de utilities no, es un sector bastante defensivo, pero de la misma manera tampoco es un sector que esté en crecimiento. Entonces, se considera más sector value. Entonces, si yo tuviera que decir cuáles son los sectores growth en este momento, los sectores que están realmente en crecimiento en Estados Unidos, tendría que pensar en tecnológico, en servicios de comunicación, en consumo discrecional y en el sector de la salud, pero focalizado puntualmente en algunas empresas biotecnológicas, aunque la verdad que son empresas bastante difíciles de analizar, hay que poner el ojo muy profundamente ahí para analizarlas, o si no, otra industria que es muy interesante es la de equipamiento médico, la de tecnología médica, que ahora hablaré un poquito más puntualmente en un rato. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar buscando. ¿Por qué? Porque obviamente siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre volvemos a este mapa de ruta. O sea, yo arranco desde acá y cada vez que tengo que preguntarme qué hacer con mi portafolio, vuelvo al mismo lugar. Esto afortunadamente gracias a comentarios que me han hecho los clientes lo he podido ir actualizando para que quede más claro. Y bueno, le agregué esta parte porque no quedaba muy claro justamente de dónde se partía. En realidad se parte por supuesto de los drivers. Yo siempre parto del análisis de estos drivers, pero por supuesto, estos drivers no se pueden analizar en el vacío. O sea, yo analizo el driver político. Bueno, pero en el driver político tengo que analizarlo sobre algo. Bueno, en realidad me estaba faltando explicar, cuando expliqué ya hace un par de informes atrás bien este método, que obviamente yo lo que hago es analizar países, regiones del mundo, como puede ser Latinoamérica, por ejemplo, o Asia, o tipos de mercado. Puedo analizar mercados desarrollados, mercados emergentes, mercados fronterizos. Entonces yo digo, bueno, tengo por ejemplo CDRs de Estados Unidos. Bueno, analizo los tres drivers, puntualmente estos dos, porque el driver psicológico me afecta el mercado a corto plazo, pero no tanto a largo plazo. Posiblemente al final del mercado alcista sí, y al final del mercado bajista sí, pero en general los dos drivers donde tengo que estar más atentos es en este. El driver psicológico me sirve para saber principalmente en qué etapa del mercado estoy. O sea, yo miro el mercado alcista de Estados Unidos, veo una suba espectacular como la que venimos viendo, entonces lo que tengo que preguntarme es dónde está el sentimiento de los inversores. ¿Estamos en euforia o estamos en optimismo? ¿Estamos en escepticismo? Digo, bueno, no, de largo plazo, de fondo, estamos optimistas, pero posiblemente puede venir una corrección de mercado y de corto plazo podemos estar preocupados y vemos que el mercado está un poco escéptico. Por ejemplo, con el tapering, puede ser que el mercado siga siendo optimista con respecto a que el mercado alcista en Estados Unidos va a continuar, pero el tapering, cuando la Fed anuncie que va a dejar de comprar bonos de Estados Unidos, puede ser que el sentimiento inversor de corto plazo temporalmente se ponga un poco negativo, un poco escéptico con respecto a, ¿qué va a pasar con el mercado? Si esto se va a desacelerar, si esto va a continuar o no. Pero bueno, como sabemos, si el tapering no tiene los fundamentos para llevar a Estados Unidos a una recesión, entonces decimos, bueno, listo, o sea, si el sentimiento de los inversores es optimista de fondo, pero temporalmente está
escéptico o tal vez un poco preocupado por el tapering, yo sé que eventualmente cuando el mercado vaya reconociendo que no va a entrar Estados Unidos en recesión por el tapering, va a volver al optimismo, que es justamente el sentimiento de fondo que está teniendo el mercado. Entonces yo principalmente después analizo estos dos, el driver económico y el driver político. Lo mismo con Argentina, por supuesto. Yo digo, bueno, Argentina, quiero armar un portafolio en Argentina, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y lo mismo, o sea, analizo el driver psicológico, el político y el financiero de Argentina. Y después obviamente voy tomando las otras decisiones. Pero bueno, acá es donde yo gasto la mayor parte de mi tiempo. Y por eso es que justamente la mayor parte de mi retorno está acá. Y una herramienta muy importante, cuando yo ya decidí, por ejemplo, bueno, con respecto a Estados Unidos o con respecto a Argentina, que voy a invertir en acciones, una herramienta muy importante que hasta ahora no la he mencionado en los informes, es estos tableros, podría decir yo, que ofrece esta página gratuitamente. Impresionante el trabajo que realiza esta página, que se llama Nobel Investor. Lo pueden buscar así, Nobel Investor, y pueden poner S&P Sector Performance, donde la persona que hace esta página ha hecho un trabajo impresionante, la verdad. O sea, fíjense, es como un tablero donde tengo todos los sectores del mercado año por año cómo han performado. Entonces, acá puedo hacerme yo una idea de dónde estoy parado. Y algo espectacular es que si yo me voy posicionando, me los va iluminando. Entonces, por ejemplo, yo siempre les digo el sector tecnológico, por ejemplo, que sería INFT, sería Information Technology, es el sector que al principio de los mercados alcistas se comporta más o menos, y a medida que el mercado alcista va madurando, como es un sector en crecimiento, como es un sector growth, va siendo cada vez más protagonista. Entonces es lo que vemos acá. Ven que si yo me posiciono, me lo ilumina. Fíjense los años, bueno, el 2009 no sé qué pasó, la verdad que no lo recuerdo para que haya tenido tan buena performance. Obviamente que el 2008 es plena crisis. Fíjense lo que fue la crisis del 2008, fíjense cuáles fueron los mejores sectores a lo largo de ese año: consumo básico, salud y utilities, o sea, 3 sectores fundamentalmente defensivos, lo cual es raro. El sector de la salud no me sorprende tanto, porque el sector de la salud es un sector que tiene sus características muy propias, o sea, es un sector defensivo porque obviamente, o sea, ofrece productos y servicios relacionados con la vida, de tal manera de que una persona que en 2008 la despidieron de su trabajo, pero toma una medicación para el corazón, no la va a dejar de tomar, va a intentar seguir tomándola. Entonces es un sector que incluso en momentos malos de la economía, digamos, tiene como un piso bastante alto, o sea, tiene como una contención grande porque tiene una demanda bastante inelástica. Pero de la misma manera es un sector que está creciendo, o sea, es un sector que crece constantemente. Si uno ve las ganancias por acción del sector, ve que constantemente van en crecimiento. Entonces es un sector muy interesante, no para tenerlo como el principal componente del portafolio, pero sí para tenerlo aunque sea un 10% del portafolio, porque es un sector que te baja la volatilidad del portafolio y te da un buen rendimiento. Ahora voy a mostrar una empresa de este sector que se puede comprar con CEDAR, que es bastante buena y que incluso ha tenido buenos rendimientos a lo largo de este año. Pero miren lo que es el Information Technology, o sea, cómo en los primeros años 2010, 2011, 2012, fíjense cómo va subiendo en rendimiento y cómo se va posicionando entre los mejores sectores, hasta que, fíjense, 2019 y 2020 fue durante los 2 años el mejor sector, y 2017 también, y 2018 fíjense que estuvo bastante neutro. Este año, acá tenemos el year to date, o sea que sería la performance de estos sectores durante 2021. Este año fíjense que tenemos un año bastante atípico en ese sentido, porque tenemos energy, o sea, energía, financials y real estate, que son los 3 mejores sectores. Pero claro, cuando miro un poco para acá, también veo que fueron los 3 peores sectores del año pasado. Vean que claramente 2020 fueron los 3 peores sectores. Así que lo que estamos viendo durante este año es bastante atípico. O sea, esta performance que tienen estos sectores no quiere decir que este año sea el año de las empresas value, sino que justamente han caído tanto estos sectores que, bueno, esto que vemos acá es la recuperación de esos sectores, porque justamente ni el sector de financials y ni el sector de energía han tenido un gran rendimiento durante los últimos meses. Pero claro, han subido tanto durante el primer trimestre del año que, bueno, la performance acumulada le queda. Acá abajo de todo tenemos también esto, que está bastante bueno, donde vemos también el desglose por sectores
el mejor año, el peor año, o sea, la mejor performance, la peor performance y el promedio anual. Donde vemos que el mejor sector, por lo menos de todo este periodo, 2007 a 2020, fue el sector de consumo discrecional. Acá obviamente tengo que hacer una salvedad, o sea, esto nos sirve muchísimo para poder evaluar, digamos, fundamentos de alto nivel, o sea, fundamentos a nivel de sector, porque luego, por supuesto, dentro de cada sector tenemos de todo, o sea, tenemos empresas de todo tipo y ahí se cometen ciertas injusticias, o sea, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones. Veo acá, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones que ven que, si yo me fijo, durante los últimos años, fíjense que 2019 y 2020 e incluso 2021 también son 3 años muy buenos para este sector. Y fíjense que tuvimos años bastante malos en el sector de telecomunicaciones durante la última década, como vemos acá. Pero acá hay una salvedad muy importante, que es que el estándar de clasificación de las empresas, que es el que decide en qué sector y en qué industria cae cada empresa, va haciendo modificaciones, no muchas, pero cada tanto va haciendo modificaciones. Y por ejemplo, en 2018 cambió a Facebook y a Google, que estaban en el sector tecnológico, y los mandó al sector de telecomunicaciones. Entonces yo hoy, digamos, técnicamente tengo que decir que Facebook y Google no son empresas, entre comillas, tecnológicas, sino que son empresas de telecomunicaciones. Pero bueno, o sea, así como en el sector de telecomunicaciones están Facebook y Google, también está Netflix, también está Spotify, también está Disney y también está Comcast, por ejemplo, que es una empresa, bueno, que quedó bastante vieja porque es una empresa de medios audiovisuales directamente ligada al siglo XX. Entonces, a eso es lo que me refiero. O sea, al analizar sectores, lo que vamos a estar viendo más que nada es el comportamiento de los drivers de más alto nivel. Después, por supuesto, cada industria tiene su particularidad. O sea, imagínense que acá en el sector tecnológico tenemos la industria del software, donde está Microsoft, y la industria de semiconductores, donde está Nvidia, por ejemplo. Y uno dice, bueno, Microsoft y Nvidia, sí, bueno, se parecen un poco, pero son bastante diferentes. Igual lo mismo Apple. Apple está en la industria de electrónica del consumo dentro del sector tecnológico. Y digo, sí, bueno, Microsoft, Apple, la verdad es que sí se parecen, pero hay mucha diferencia. Bueno, a eso es lo que me refiero, ¿no? O sea, acá estamos analizando drivers de muy alto nivel. Entonces, esta herramienta está bastante buena como para entender esto, ¿no? O sea, lo que me está mostrando el 2020, por ejemplo, es lo que yo creo que va a seguir pasando durante este año, a pesar de que esto que me distorsiona todo, porque bueno, o sea, fíjense lo que fue la performance de estos sectores, o sea, Energy, y claramente vean que energía fue el peor sector de la última década, claramente estuvo entre los peores, salvo 2016, que por el tema del petróleo tuvo un gran año. Pero bueno, o sea, estas performances que vemos acá son performances bastante mentirosas. Yo lo que creo es que estamos en un contexto que va a parecerse mucho a los rendimientos que terminó dejando, como vemos acá, el 2020. O sea, Information Technology, consumo discrecional y telecomunicaciones. O sea, que fueron los 3 mejores sectores del año pasado. Creo que el mayor sentido tiene que busquemos a las empresas de nuestro portafolio principalmente en estos 3 sectores. Y por supuesto después podemos seguir diversificando. Por ejemplo, el sector de la salud, fíjense que ha tenido rendimientos bastante buenos a lo largo de la última década, y acá volvemos a lo mismo. En este sector están las grandes farmacéuticas como Pfizer, como Johnson Johnson, y también tenemos, por ejemplo, Abbott Laboratories, que es una empresa que a mí me encanta, y lo bueno es que tiene CDRs. La voy a buscar acá para que vean lo gran empresa que es. El tema es que ha tenido un sacudón durante este año, porque es una empresa que, entre varias cosas que hace, se dedicaba a hacer test de COVID. Y fíjense la performance que tuvo el año pasado, fue una tremenda performance lo que fue el año pasado, el 2020, para esta empresa. Ha tenido una excelente performance. Esta empresa tiene CDR, repito, se puede comprar acá en Argentina, y de hecho en Carey la usamos para diversificar los portafolios. Fíjense que arrancó muy bien. Si tomamos el 31 de diciembre, había arrancado re bien este año, 17% en febrero, después lateralizó, y acá lo que pasó fue que la empresa anunció de que, bueno, o sea, sus test de COVID
se estaban empezando a vender menos, porque claro, con la vacunación ya no eran tan necesarios los test de COVID, y bueno, como gran parte de la performance del año pasado se había debido gracias a eso, bueno, hizo este sacudón para abajo. Ahora, miren lo que pasó a partir de ahí. O sea, hoy la empresa está prácticamente en récord histórico, tenemos ahí casi un 18% de performance en el año, nada despreciable, la verdad. O sea, esta volatilidad que vimos acá no es característica de la empresa. O sea, lo normal para la empresa, vean que es esto. O sea, es una empresa que, bueno, obviamente que en el 2020 se vio resentida, pero es una empresa o sea, está dentro de la industria de equipamiento médico, hace equipamiento médico de complejidad mediana y bueno, es una de las pocas industrias del sector de la salud que están creciendo, o sea, que tienen la característica que uno podría decir, estas son empresas que a pesar de estar en un sector bastante value, o sea, bastante defensivo, podríamos decir, como es el sector de la salud, tiene algunas industrias, como la industria de equipamiento médico, que están creciendo y afortunadamente en Argentina tenemos a esta empresa. Obviamente, esta empresa funciona como diversificador, o sea, la mayor parte del portafolio la tenemos que tener en los sectores que mencioné anteriormente, o sea, pero obviamente, si uno pone el 100% de su portafolio en estos tres sectores, lo que va a pasar es que estos tres sectores también tienen una volatilidad más alta que los demás y si viene una toma de ganancias, si empieza a venir un poco más de volatilidad, el portafolio puede tener un poco de volatilidad y hay personas que son más sensibles a la volatilidad y a pesar de que sepan que las empresas son buenas, que a largo plazo son buenas, a veces los sentimientos les juegan en contra. Entonces, el sector de la salud es un buen sector para diversificar. Otra cosa muy buena que tiene esta página, Nobel Investor, es que acá abajo también, por un lado te permite también bajarte los tableros de años anteriores. Uno se viene acá, que te dice descargar como imagen, y viene a esta página, donde acá lo que te permite hacer es bajarte, o sea, descargarte la performance de sectores, de activos, de todo tipo de años anteriores. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver desde 2014 para atrás para poder ver lo que fue el mercado alcista anterior. Entonces me bajo el 2014, me vengo acá al 2014, me bajo el S&P Sector Table y me va a dar esto. Entonces acá tengo una muy buena herramienta también para analizar qué pasó durante años anteriores. Acá, por ejemplo, ustedes ven que el sector de real estate, que lo veíamos acá, no existía en ese momento. O sea, yo veo acá, por ejemplo, el sector de real estate, que lo veo acá en rosa. Bueno, este sector antes no existía, fue creado, no me acuerdo bien en qué año, pero debe tener 10 años más o menos de vida. Antes era una industria dentro del sector financiero. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, el mercado anterior, o sea, el mercado alcista que fue de 2003 a 2007, antes que venga la crisis, acá tengo la performance de los sectores. ¿Y qué es lo que veo, por ejemplo? Veo que el mercado alcista anterior fue cortado antes de tiempo por la crisis financiera del 2008. Porque fíjense lo que fueron las performances de los sectores. 2003 fue un año que parece que las tecnológicas rebotaron muchísimo porque, habían caído muchísimo en el 2000, en 2001, en 2002. Se ve que 2003 tuvieron un año de rebote, pero fíjense que la performance del sector no fue buena durante esa época. O sea que fue un mercado alcista que se quedó a la mitad, porque uno mira y ve que obviamente el sector energy fue el primero de energía, utilities también tuvo bastante buen rendimiento, creo que porque hubo todo un periodo de desregulaciones durante esta década, pero fíjense lo bien que le fue al sector de utilities, que normalmente es un sector bastante aburrido para estar. El sector de materiales también, o sea, fue un sector al que le fue muy bien, o sea, el industrial al principio le fue bien, después cayó un poquito, pero digamos, si yo tengo que ver esto, veo que, y acuérdense que acá las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, no existía Google, no existía Facebook, todavía Google creo que entró a bolsa en 2004 y entró como el sector tecnológico, Facebook entró a bolsa en 2012, entonces creo que yo podría concluir que el mercado alcista anterior de 2003 a 2007 fue un mercado alcista donde el protagonismo lo tenían las empresas value. Vean el sector financiero también, que tuvo bastantes buenas performances. O sea, el consumo discrecional estaba ahí más o menos, pero en ningún momento fue gran protagonista. Entonces fue un sector dominado por empresas value y tenía bastante sentido porque en 2001
China entra a la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto empieza a comerciar con todo el mundo y empieza a demandar una cantidad de industria y una cantidad de materiales y una cantidad de energía, petróleo, gas, que eso hizo crecer muchísimo a todas las empresas de estos sectores durante esa década. El petróleo, tengan en cuenta que acá llegó arriba de $100, entonces tuvo sentido que el sector energético tuviera las performances que tuviera. O sea, calcúlense, fue gran protagonista 2004, 2005, 2006, 2007, fue gran protagonista. Después, bueno, se vino abajo y fue el peor sector de la década pasada, pero claro, es obvio, o sea, estos años de tremenda performance para las empresas energéticas, ¿qué provocó? Obviamente provocó que se generaran los incentivos para que todo tipo de empresas y emprendedores empezaran a invertir en el sector de energía, y así fue como se empezó a desarrollar la tecnología del shale, del petróleo no convencional. Y bueno, cuando el shale empezó a ser cada vez más rentable, los costos fueron cada vez más bajos, se inundó, digamos, el mundo de petróleo y encima el mundo empezó a ser cada vez más eficiente, la demanda de petróleo empezó a bajar y bueno, el mejor sector del mercado alcista de 2003 a 2007, como muestra acá, fue el peor sector del mercado alcista de 2009, y creo que todavía no ha terminado, pero podríamos decir 2009-2020, y tranquilamente fue el peor de los sectores. Entonces, me sirve bastante esto también para ver qué fue lo que estuvo pasando en mercados anteriores. Y bueno, después obviamente vino la crisis del 2008, que vemos, como yo le mostraba, que el sector que mejor performance tuvo fueron sectores muy defensivos, pero aún así miren los rendimientos, menos 15, menos 22, menos 29, o sea, sí, tuvieron el mejor rendimiento relativo, pero eso no quiere decir que no perdieron dinero. Acá hay algo muy interesante porque, a diferencia de lo que pasó en el 2000, la crisis financiera de 2008 fue una burbuja que generó una crisis bancaria. O sea, no todas las burbujas explotan y generan una crisis bancaria. Y ese es el riesgo. O sea, el riesgo que se forme una burbuja siempre está latente, pero el mayor riesgo es que la burbuja, cuando explota, se lleve puesta también al sistema bancario. O sea, ¿qué es lo que pasa? En la década de los 90, cuando se va formando la burbuja.com, después explota la burbuja.com, pero no afecta tanto al sistema bancario. De hecho, el sistema, o sea, el sector bancario tiene performance relativas bastante buenas en el 2000, 2001, 2002, fue uno de los mejores sectores, digamos, con respecto a todos los demás. ¿Cuál fue la gran diferencia con 2008? En 2008, por un lado, la burbuja se produce en un activo muy esencial de la economía y muy grande, era un sector muy grande. En el 2000 estaban las empresas tecnológicas, la burbuja se produce ahí, y por lo tanto es una burbuja bastante focalizada en un sector, y hasta diríamos en una industria. Y claro, como cuando explota la burbuja se ve que no había tantos inversores muy apalancados con préstamos bancarios, no se propaga a los bancos. Pero claro, ¿qué pasa en 2008? Cuando, o sea, una burbuja no se puede generar en un activo que no sea fácilmente comercializable, o sea, que no sea fácilmente negociable. O sea, las casas no son activos que sean fácilmente de negociar, hay mucha burocracia en el medio, mucho papeleo. Pero claro, ¿qué pasó? En la década de los 80 se crean los bonos respaldados por hipotecas, por préstamos hipotecarios. Entonces, ¿qué pasó? Esos bonos, que fueron una excelente idea desde el principio, lo que provocaron también fue que un activo que no era fácilmente comercializable, como era una hipoteca, como era una casa, pase a ser fácilmente comercializable en el mercado. Entonces, lo que terminó pasando, obviamente, cuando se exageró y cuando ya se empezaron a hacer préstamos basura, con hipotecas basura, con personas que no deberían nunca haber calificado para un crédito, cuando se caen los precios de las casas, cuando explota la burbuja y caen los precios de las casas, lo que termina pasando es que, obviamente, los préstamos hipotecarios estaban puestos como colateral, como garantía, y los mismos bonos hipotecarios también estaban en los activos de los bancos. Entonces, esa crisis que fue puntual, originada en un sector, en el sector inmobiliario, por un lado se genera en un sector muy sensible de la economía como es el sector inmobiliario. Por otro lado se genera en un sector gigante de la economía, y encima
los bancos estaban participando porque había préstamos respaldados por hipotecas y los mismos bancos tenían estos bonos que estaban respaldados por hipoteca. Entonces, esa crisis, que es una crisis, digamos, de la industria inmobiliaria, termina transformándose también en una crisis bancaria. Y por lo tanto, si se transforma en una crisis bancaria, se traslada al resto de la economía y termina generándose la crisis financiera de 2008. O sea, el problema justamente con esa burbuja fue que terminó propagándose a una crisis bancaria y de los bancos obviamente se propaga a todo el resto de la economía y bueno, ya conocemos bien todo lo que pasó. Entonces, además de esto, otra cosa muy buena que tiene esta página es que no solo me da los rendimientos de los sectores del Standard & Poor's, sino que me da lo de los activos. O sea, vieron que yo en el método top-down le digo que siempre lo primero es tipo de activo. O sea, lo que me tengo que fijar es qué tipo de activo me conviene seleccionar. Esta página obviamente hace su propia selección de lo que considera un activo y acá tiene diferentes tipos de activos, tiene acciones de gran capitalización, acciones de pequeña capitalización, acciones internacionales que utiliza el índice MSCI AEFE, que es el índice de mercados desarrollados excluyendo a Estados Unidos. Entonces pone a Estados Unidos con el Standard & Poor's y con el Russell 2000 y el MSCI EAFE como para decir, bueno, todo el mundo desarrollado sin Estados Unidos. Después vienen mercados emergentes, después viene REITs, que serían básicamente inversiones inmobiliarias, después viene bonos de AAA, digamos, bonos de alta calificación, bonos, digamos, basura, bonos de alta yield, cash, y después hace como un índice, básicamente, hace como un portfolio, que acá lo explica bien qué es lo que hace. Pone un 15% de acciones de gran capitalización, 15% de acciones internacionales, 10% de acciones de pequeña capitalización. La verdad, excelente el laburo porque más o menos te hace un índice. Y acá podemos ver exactamente, vean los rates, lo bien que anduvieron performando. Desgraciadamente, estoy hablando de esto y me siento hablando un poco al aire porque la verdad que estamos en Argentina, o sea, si no tenemos cuenta comitente afuera, todo esto lo vemos desde afuera, básicamente, porque en Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos acciones argentinas, tenemos CDRs, bonos argentinos y bueno, y no mucho más. Entonces yo hablar de rates acá en Argentina, pero bueno, sepan que si en algún momento quieren armar, digamos, aplicar esta metodología para hacer un portafolio más internacional, un portafolio más pensando en una diversificación, no solo en inmobiliario, o sea, por ejemplo, quiero invertir o sea, quiero hacer inversiones inmobiliarias, pero sin la necesidad de comprar departamentos, sin necesidad de comprar casas. Bueno, los REITs tienen todas las ventajas de las inversiones inmobiliarias, sin la necesidad de tener que comprar directamente inversión inmobiliaria. Obviamente, requiere de análisis, requiere que una persona entienda bien a qué se dedican, pero a grandes rasgos es eso. Bueno, acá también, ¿no? Me permite perfectamente ver los rendimientos año a año que han tenido todos estos tipos de activos. Puedo ir iluminando cada uno de ellos. Acá me explica bien en qué consiste cada uno, los rendimientos. Después también otra muy buena es el panel esto sería mercados internacionales desarrollados. O sea, te pone, fíjense la cantidad de países que pone. Otra vez te pone el EAFE como índice, que serían todos los países desarrollados del mundo menos Estados Unidos. Acá me sorprende, por ejemplo, la performance que ha tenido Dinamarca, por ejemplo. Si me fijo acá, ilumino Dinamarca, veo la gran performance que ha tenido. Nueva Zelanda también ha tenido buenas performances, pero de vuelta, me siento un poco triste desde Argentina tener que pensar en esto, pensando de que obviamente el MSCI de Holanda, el MSCI de Japón, el MSCI de Dinamarca no lo voy a poder comprar estando acá en Argentina, pero bueno, lo que me interesa es aquella persona que quiera llevar esto a la práctica. Hay herramientas gratuitas que nos permiten hacerlo, que nos permiten hacer toda esta evaluación de alto nivel, que es la que más nos tiene que ocupar nuestro tiempo. Y por último tenemos los mercados emergentes también. O sea, si yo vengo acá, arranco por el Standard & Poor's y después me vengo acá abajo, acá tengo los links de todos estos otros tableros que les estaba mencionando. Ven que acá es interesante porque incluso tenemos a Argentina. O sea, vean todos los mercados emergentes que hay. Acá en rosa está el MSCI de Argentina, lo cual es bastante injusto porque el índice de Argentina ha sufrido enormes modificaciones a lo largo de los últimos años. Pero bueno, a ver, si quieren ver, voy a sacarle un poco de zoom a esto para que se vea un poco mejor,
para que se vea completo el cuadro. O sea, si quieren explicarle a una persona la volatilidad argentina, iluminen el índice MSCI de Argentina y miren lo que es la performance de Argentina, ¿no? O sea, uno de los mejores países en 2006, el peor país en 2007, uno de los mejores países en 2010, perdón, no, el mejor país de 2010, uno de los peores en 2011, uno de los peores en 2012, el mejor de 2013 y así. Uno de los mejores en 2014, 15, en el 17 el mejor de todos los mercados emergentes, el peor en 2018, el peor en 2019, en 2020, bueno, recuperamos. Bueno, esta es la volatilidad de Argentina, o sea, esto es lo que tiene que ver un inversor, o sea, ya de por sí los mercados emergentes son volátiles, imagínense lo que es Argentina, y acá podemos verlo de un pantallazo, ¿no? Lo que es la volatilidad del mercado argentino, que va de ser el mejor de todos al peor de todos de un año para el otro. Bueno, obviamente acá, ¿qué es lo que puedo ver? Bueno, por ejemplo, que el año pasado parece que Corea tuvo una tremenda performance, China también, fíjese que China dentro de todo ha tenido buenas performances, pero también es un país bastante volátil. Pero bueno, a ver, lo dejo a modo de información, porque la verdad que vuelvo a lo mismo, estamos en Argentina, invertimos en CDRs, mucho no podemos pensar, pero algo muy interesante de esto es justamente a ver, la idea sería, no nos sintamos mal si no tenemos el mejor portafolio posible. O sea, yo obviamente me vengo acá, veo el Standard & Poor's, a ver, voy a poner un poco más de zoom ahora, veo acá el Standard & Poor's, veo los sectores, y obviamente, o sea, yo no tenía forma por ahí de darme cuenta, o tal vez sí, si ponía un poco más de foco en estos sectores, de que estos iban a ser los mejores sectores por lo menos de la primera mitad del año. Pero tampoco hay que sentirse uno mal, porque si no, uno se deja llevar por la emoción y empieza a ver que, bueno, este sector está subiendo mucho y las acciones que yo tengo no están subiendo. Y por querer capturar un rendimiento de corto plazo, pierde el fundamento de largo plazo, que es justamente lo que uno hace cuando forma este portafolio. O sea, no está mal que cuando yo formo este portafolio deje un 10%, un 15% para hacer trading, por ejemplo, para irme pasando a sectores que considere que son interesantes para este momento puntual, para esta coyuntura, pero obviamente lo que no tengo que hacer es dejar que justamente por querer perseguir un sector que está andando bien en este momento, yo desarme el trabajo que por ahí me costó tanto tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que quiero explicar, ¿no? O sea, de que entendamos de que posiblemente no estemos comprados en el mejor sector, en la mejor industria, en la mejor empresa. Lo que importa es que tengamos, o sea, y no tenemos por qué sentirnos mal. Lo que importa es que tengamos, obviamente, un buen análisis de fundamentos y de esa manera seleccionemos cuáles son los mejores sectores para estar invertidos. Y bueno, las probabilidades de terminar teniendo un rendimiento que le gane al índice van a ser mayores. O sea, no nos olvidemos nunca cuál es nuestro objetivo. O sea, nuestro objetivo es ganarle, por ejemplo, en este caso, al Standard & Poor's en rendimiento, sin necesariamente asumir una volatilidad para nuestro portafolio que sea mayor a la del índice. Eso es lo que más que nada tendríamos que hacer. Entonces, en este contexto en el que estamos ahora, lo que yo apuntaría sería un poco a lo que estuvo pasando en 2020, a una continuidad de lo que fue 2020. O sea, sector de tecnologías de la información, sector de consumo discrecional, sector de telecomunicaciones, ahí 60, 65, no sé si 70, tal vez 70 ya sea mucho, pero mínimo un 60% del portafolio, ahí. El resto, el 40, el 30% restante del portafolio, bueno, tengo el sector de la salud con la industria de equipamiento médico, tengo CDR en Argentina, tengo el sector financiero. Recuerden que el tapering de la Fed debería provocar un empinamiento en la curva y eso mejoraría los márgenes de rentabilidad de los bancos. Entonces podría poner algo de bancos, pero como no le veo grandes fundamentos a largo plazo para los bancos, para el sector financiero, bueno, no es un sector al que yo le asignaría más de un 5%, no sé, 10% ya me parece incluso mucho. Después lo mismo, o sea, si hay gente que cree que el sector energético se va a seguir recuperando, yo no lo creo, pero bueno, volvemos a lo mismo, pero un 5% del portafolio. El sector industrial lo mismo, hay empresas industriales que han andado muy bien, como John Deere, por ejemplo, que es una empresa que tenemos EDAR y que ha andado muy bien, pero volvemos siempre a los fundamentos de fondo. O sea, estamos en un contexto de final de mercado alcista de Estados Unidos con un lento crecimiento económico,
Por lo tanto, tenemos que apuntar a aquellas empresas que estén en industrias que están creciendo. Entonces, si tomamos sectores que están muy maduros, como el sector financiero, bueno, no es un sector que esté creciendo. Entonces ahí, bueno, voy a tener que seleccionar muy bien el banco para que, ya que el sector no me está ayudando demasiado con los fundamentos del sector, tal vez los fundamentos del banco sí me compensen eso y me terminen dando un buen rendimiento. Entonces, esa es más que nada la sugerencia que yo hago, más que nada para que sigamos aprendiendo cómo armar un portafolio con este método. Y obviamente también para eso, para que tengamos los pies en la tierra, para que tengamos sensatez y para que no nos dejemos llevar por la coyuntura, ¿no? O sea, porque si de repente un sector se despertó que no se estaba ni moviendo y de golpe empezó a subir, bueno, que la persecución de un pequeño rendimiento de corto plazo no nos arruine un trabajo que hemos hecho durante bastante tiempo para aprovechar principalmente fundamentos de largo plazo. Y bueno, aprovechando justamente, retomando esto de no perseguir aquello que parece que se nos está escapando y, digamos, tirar por la borda todos nuestros objetivos de inversión, justamente podemos hablar de Argentina durante esta semana, donde podemos ver el Merval en dólares, o podríamos incluso ver Grupo Financiero Galicia, también que ha estado subiendo bastante, aunque durante estos últimos días estuvieron haciendo ya toma de ganancia. Bueno, a ver, justamente, ¿qué vemos? Vemos que deben haber habido inversores que tal vez tengan portafolio en CDRs que al ver la suba que han tenido, o sea, por ejemplo, las empresas bancarias o empresas como Edenor también y empresas de otros sectores, bueno, se hayan sentido tentados a armar un portafolio en Argentina. Ahora ya, digamos, ya a esta altura, el que ya no compró ahora ya no va a participar, o mejor dicho, si quiere entrar ya va a tener que entrar el lunes con el resultado opuesto de las elecciones. Así que bueno, ya como que no puede anticiparse, ya a esta altura que sale este video, ya no va a poder aprovechar lo que suceda con las acciones argentinas, digamos, previo a las elecciones. Y bueno, o sea, lo que más me importa, justamente teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, es obviamente no caer en la trampa del entusiasmo, de lo que se llama el fear of missing out, o sea, el miedo a quedarme afuera. O sea, de repente yo tengo CDRs, tengo empresas de Estados Unidos que encima, bueno, o sea, estuvieron en récord histórico hasta hace una semana y encima justo esta semana empiezan a hacer una toma de ganancias. Y bueno, de repente veo acciones argentinas subiendo muchísimo. En algunos casos, la verdad que en dólares han subido muchísimo. O sea, calculen que Galicia valía 7, 8 dólares hace unas cuantas semanas atrás y de repente ahora vale 10 y pico y llegó a 11 dólares. O sea, bueno, es tentador. O sea, es tentador a veces uno pensar, bueno, listo, me vendo algunos CDRs y me paso a acciones argentinas. Entonces, como, bueno, no sé qué pasará en las elecciones, pero si el resultado de las elecciones termina siendo bastante bueno para para la oposición, lo que podría pasar es que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores termine con mayoría opositora. Eso, creo yo, sería un driver político muy positivo para el mercado, porque la verdad es que en este momento la imagen de Alberto Fernández está muy desgastada y realmente va a ser muy difícil. La verdad que no se me ocurre qué podría llegar a pasar para que Alberto Fernández recupere credibilidad con todo lo que estuvo pasando. O sea, le quedan 2 años de gobierno y sinceramente su imagen está muy desgastada. Entonces acá justamente tenemos que pensar qué puede llegar a ser el oficialismo si pierde las elecciones. Entonces, bueno, va a depender de cómo sea el resultado de las elecciones. Entonces, vamos a suponer que el resultado de las elecciones es muy favorable a la oposición. Entonces, las acciones argentinas empiezan a subir mucho. Bueno, acá sí se corre el riesgo de dejarse llevar por la emoción, por el entusiasmo, por el miedo a no agarrar la suba de las acciones argentinas y a empezar a cometer algunos errores que después, más adelante, no sé, dentro de 6 meses, 1 año o incluso más, uno se empieza a dar cuenta de que en realidad tomó una mala decisión. Entonces, como para que quede bien claro, yo me armé esta pequeña presentación para explicar, porque la verdad que es una obviedad lo que voy a decir, pero no está mal, o sea, explicarlo, porque a veces parece que, claro, yo tengo mi cuenta comitente, listo, tengo mi CDR, los vendo, inmediatamente compro acciones argentinas y ya está. La verdad que, digamos, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a tiempo, no me cuesta demasiado. Pero lo cierto es que al hacer eso, al vender mi CDR para comprar acciones argentinas, estoy tomando una decisión
en cuanto al riesgo y al rendimiento esperado en mi portafolio, trascendental. O sea, a ver, es una obviedad lo que voy a decir, pero a ver, CDRs es una inversión en dólares, de riesgo moderado y realizada en empresas con fuertes fundamentos en el presente, si tenemos en cuenta las que mencioné anteriormente, y también en el futuro. O sea, el cual además, o sea, es razonablemente previsible al tratarse de un país como Estados Unidos, con, bueno, drivers económicos, políticos, que son actualmente muy positivos, y un escenario, y el escenario más probable es que continúen siendo positivos durante los próximos 12 a 24 meses. Bueno, lo que vine diciendo hasta recién, ¿no? O sea, tengo un país como Estados Unidos, donde yo analizo el driver político no va a cambiar en Estados Unidos por los próximos 18 meses, hasta que vengan las elecciones de finales del año que viene. Entonces, tengo unos 18 meses en Estados Unidos donde el driver político está positivo, muy positivo para las acciones, y no va a cambiar. Y el driver económico va mejorando. Entonces sí, puede ser que ya efectivamente Estados Unidos vuelva a un crecimiento económico más lento, pero no va a haber una gran volatilidad en cuanto a lo que pueda pasar en el futuro en Estados Unidos. Entonces estoy hablando de una inversión en dólares, de riesgo moderado, realizada en empresas de muy buena calidad, como las que fui mencionando, y obviamente a las cuales yo puedo analizar, puedo ver sus balances, puedo analizar su futuro, y dentro de todo puedo hacer una estimación sensata de su futuro. Y las acciones argentinas es una inversión en pesos, con lo cual asumo riesgo de tipo de cambio, alto riesgo, alta volatilidad, como la que por ejemplo vimos durante esta semana, con riesgo de pérdida permanente de capital, como nos pasó en aquel fatídico agosto de 2019. Obviamente, si la realidad futura defrauda mucho las expectativas, podemos llegar a tener riesgo de pérdida de capital. Con empresas cuyos fundamentos en el presente son en su mayoría malos, aunque por suerte tenemos varias excepciones, como por ejemplo Mirgor, por ejemplo, o incluso Texar también, y Loma Negra también. O sea, tenemos empresas con buenos fundamentos, pero las utilities, por ejemplo, y los bancos, la verdad que los fundamentos que tienen no son buenos. Ni que hablar YPF tampoco, por supuesto. Y obviamente con drivers económicos y políticos que pueden tornarse muy positivos de cara al futuro si el resultado de las elecciones arroja un Congreso dominado por mayoría opositora, pero de la misma manera muy imprevisibles al no poder anticipar qué es lo que va a hacer el oficialismo durante los próximos 2 años si pierde las elecciones. Y acá está la clave, o sea, las decisiones políticas son muy difíciles de descontar previamente en los precios. O sea, ¿por qué? Porque dependen de un número muy reducido de personas, y en muchos casos que se tarda muy poco en tomar ciertas decisiones. Y lo sabemos muy bien en Argentina, cuando de un día para el otro sale el Banco Central con regulaciones, por ejemplo, y de repente hay que reacomodarse en unas horas a las nuevas regulaciones del Banco Central. O sea, eso, no hay forma de que el mercado descuente eso con anterioridad en los precios. Entonces, si de repente armamos un portafolio de inversión en CDRs y queremos invertir en acciones argentinas, tengamos en cuenta que si estamos haciéndolo por una cuestión meramente emocional o para aprovechar una coyuntura. O sea, por ejemplo, la idea de decir, me salgo de CDRs totalmente o parcialmente y me meto en acciones argentinas para aprovechar esta coyuntura y en un mes vuelvo a CDRs. No, eso es mucho riesgo, o sea, y es riesgo de pérdida de capital. Me estoy saliendo de vuelta, ¿no? De una inversión en dólares, de riesgo moderado, en buenas empresas, a una inversión netamente especulativa. O sea, a ver, ya que estamos hablando de eso, vamos a aprovechar. Diferencia entre invertir y especular. A ver, invertir implica analizar drivers de alto nivel, ya saben, los económicos, políticos, psicológicos, emocionales, elegir los activos que van a formar parte de nuestro portafolio. Si hemos elegido acciones, obviamente elegimos los sectores, las industrias, las empresas que creemos que van a tener las mejores perspectivas a futuro. Y obviamente eso, o sea, actuar de esa manera nos va a dar un gran grado de conocimiento y de control con respecto a dónde hemos puesto nuestro dinero. O sea, no nos olvidemos que el dinero que estamos poniendo es el dinero de nuestros ahorros, que nos ha costado tiempo y esfuerzo el poder ganar. Entonces, ¿qué mejor que ser muy conscientes de en dónde ponemos nuestro dinero? O sea, analizando bien un mercado, analizo la economía, analizo la política, analizo,
el sector tecnológico me gusta, el de consumo discrecional me gusta, bueno, selecciono la industria del software, por ejemplo, compro Microsoft, compro Adobe, o voy al sector de consumo discrecional, voy a la industria de las ventas minoristas online, compro Amazon, o bueno, voy a la industria automotriz y compro Tesla, porque a pesar de ser automotriz la valoran como tecnológica, entonces cuenta también como empresa tecnológica. O sea, ahí yo estoy armando un portafolio en el cual yo estoy invirtiendo, porque estoy poniendo mi dinero en una inversión donde yo entiendo en dónde me estoy metiendo y entiendo los riesgos, entiendo qué es lo que se necesita para que la empresa le vaya bien, cuáles son los riesgos que pueden ocurrir y que a la empresa si pasa eso le va a ir mal. O sea, si la empresa justamente necesita incrementar sus ventas o puede ir incrementando la cantidad de dinero que gana por cliente, cuáles son sus costos, si están bajando, si están aumentando, si están mejorando sus márgenes de rentabilidad, qué está haciendo el CEO, bueno, todo ese tipo de cosas me permiten a mí tener un control, o sea, o por lo menos el mayor control posible de a dónde estoy poniendo el fruto de mi esfuerzo, que es justamente el dinero que me ha costado ganar. Ahora bien, ¿qué es especular? Especular implica comprar un activo financiero que está subiendo de precio con la sola motivación de que creo que voy a ser capaz de vendérselo en el futuro a otra persona a un mayor precio y así embolsarme una ganancia. O sea, yo estoy invertido en CDRs. Digo, uy, las acciones argentinas van a subir por las elecciones. Listo, vendo CDR, vendo total o parcialmente los CDRs y me meto en acciones argentinas. ¿Por qué te metes en acciones argentinas? ¿Porque crees que la economía va a mejorar? ¿Porque el driver de la política va a ayudar a que eventualmente vendrá un gobierno opositor y va a ayudar a que mejoren los fundamentos de las empresas? ¿O simplemente compras acciones argentinas porque crees que dentro de 2 o 3 semanas vas a ser capaz de vendérselas a otra persona a un precio más alto que el que la compraste? Porque si haces lo primero estás invirtiendo, si haces lo segundo estás especulando. Y la especulación tiene patas cortas, o sea, hoy te puede salir bien, pero mañana te puede salir mal. Mientras que cuando uno invierte, por lo menos entiende lo que está haciendo. Y por ejemplo, si estaba comprado en ABT, volvemos a ver por ejemplo el gráfico en Abbott Laboratory, que fue justamente un caso que nos pasó eso durante este año, que teníamos a los clientes invertidos en ABT y de golpe viene esta baja fuerte. O sea, cuando viene esta baja fuerte de ABT acá, que a ver más o menos cuánto fue lo que bajó. Imagínense, bajó un 11%, un 10% en un día ABT, va ahora 17,6% en el año. O sea, imagínense, yo estudio la empresa, estudio el sector de la salud, estudio la empresa. De repente, de un día para el otro, la empresa dice, bueno, vamos a tener un problema con los test de COVID porque con la vacunación la gente lo está demandando menos, así que vamos a vender mucho menos test de COVID de lo que pensamos. La acción te hace un menos 10% en un día. ¿Qué haces? O sea, de estar ganando bastante bien durante lo que iba del año a estar negativo en el año. Bueno, si justamente vos especulás, ahí tal vez hubieras vendido o te hubieras puesto mal o te hubieras puesto nervioso. Ahora, cuando vos mirás los fundamentos de las empresas, te das cuenta que la empresa en realidad la mayor cantidad de las ganancias las hacía con otros productos, entonces era un movimiento no tanto ligado a fundamentos, porque claramente los fundamentos de la empresa se habían deteriorado porque ya los test de COVID no se estaban vendiendo tanto, o sea, sí había un deterioro en los fundamentos, pero la pregunta era si ameritaba el deterioro en los fundamentos tanta baja de un 10% en el precio de las acciones. Bueno, claramente, como nos está mostrando el gráfico acá, no lo ameritaba. Entonces, si uno entendía dónde estaba comprado, qué empresa era la que tenía, podría haber aprovechado esto como oportunidad de compra, bueno, y hoy estaría ganando más. Pero ahí está la cuestión. Cuando uno entiende en dónde está metido, qué empresa ha comprado, por qué la ha comprado, cuando pasan este tipo de cosas imprevistas, bueno, sabe qué es lo que va a hacer, cómo va a actuar. Si uno está especulando y lo único que quiere es comprar hoy Galicia para vendérsela dentro de 2 semanas a otro en el mercado a un mayor precio, bueno, eso puede salir bien como puede salir mal, pero no tenés control sobre la inversión porque en realidad no sabés ni por qué la estás comprando, o mejor dicho, sí, la estás comprando porque se la vas a vender a alguien más adelante, pero no sabés por qué Galicia va a subir. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque eso es lo que puede provocar que a largo plazo nos encontremos con que ha pasado el tiempo y el rendimiento de nuestro portafolio no nos permite cumplir nuestros objetivos de inversión y que tal vez en dólares, medido en moneda dura, como se suele decir, no hemos ganado tanto como si nos hubiéramos quedado tranquilos comprados en CDR, por ejemplo. Entonces, este tipo
de cosas son las que tenemos que evitar. O sea, si queremos armar un portafolio de acciones argentinas y tenemos CDRs y queremos vender una parte de los CDR para pasarnos a acciones argentinas, bueno, vayan a 2 o 3 informes atrás donde explico bien cómo armar el portafolio de acciones argentinas para que de esa manera invirtamos en Argentina y no especulemos con Argentina. Entonces, bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.